Veamos un poquito más acerca de la historia. Desde 1960 hasta la firma de la paz, el Estado de Guatemala sufrió una agresión por la delincuencia subversiva o terrorista con el fin de alcanzar el poder político, es decir, darle vuelta a la tortilla, El ejército actuó de acuerdo a la ley. Y esta ley es, fíjese señor juez, que ayer se le olvidó al licenciado Rodríguez en su exposición mencionar el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que le da validez a todas esas leyes que él estaba mencionando, en el capítulo de transición y especialmente a la ley constitutiva del ejército. El ejército fue el encargado de la defensa del territorio nacional y de cualquier enemigo armado o subversivo. Señor juez, en cualquier país del mundo, un ejército está para defender la soberanía nacional. En cualquier país del mundo, el ejército es el que se encarga de los criminales subversivos. Y en aquella época habían aflorado a niveles inimaginables. Ya venían para la capital, ya estaban a punto de asaltar el poder. Por eso fue la reacción del ejército ante aquella delincuencia subversiva. Los grupos armados ilegales actuaban al margen de la ley, absolutamente al margen de la ley, y su persecución era legal y también era punible, de acuerdo a la legislación del momento. Luego de esto voy reduciendo el espacio y dejo ya de lado las cuestiones bastante amplias y vamos reduciéndonos más. Y quisiera referirme al Plan Victoria 82, dentro de los cuales aparece un anexo que es el que firma mi patrocinado. Dentro del Plan Victoria 82, lo que se siguen son los planes. El plan, en primer lugar, como ya se dijo hasta la vastedad, era un plan para toda la República. No tenía dedicatoria para el Triángulo Ixil, Cotzal, Nevaj y Chajul, era para toda la República. Empezó en Zacapa, Chiquimula, el Oriente, Baja Verapaz, Alta Verapaz, llegó al Altiplano. Recordemos que en todos esos lugares que acabo de mencionar, la guerrilla se desarrolló inmensamente. Así que no era un plan para la etnia Ixil. Por otro lado, señor juez, ¿quién no tiene planes de guerra? Por supuesto que hay que hacerlo. Hoy en día usted le pide al ministro de Defensa y seguramente va a tener un plan. Pensemos en el ministro de Gobernación hoy en día. ¿Usted cree que el ministro de Gobernación no tiene un plan parecido a este? Por supuesto que lo tiene. Solo que hoy en día no es contra la delincuencia subversiva, es contra la delincuencia organizada, contra los mareros, pero van a tener un plan y ahí hay que capturar al enemigo. Hoy en día cualquier aparato del mundo, un ministerio de Gobernación, un ministerio del Ejército, va a tener planes, pero lo que manda son los objetivos. Y estos objetivos ya no los voy a leer porque ya fueron leídos. Bastaría, a guisa de ejemplo, el número 1, salvaguardar la vida humana y proteger la integridad física de las personas víctimas del terrorismo subversivo, obligada a abandonar sus hogares habituales de residencia y de trabajo. Este es el plan. Cuando usted mira en términos generales el plan está en función de la población civil, está en función del rescate de la población civil, no de eliminar a la población civil, de eliminar al combatiente, al enemigo. Luego en la próxima lámina aparece también algo que ya fue leído hasta la vastedad del Plan Victoria, que es precisamente el código de conducta que debía de tenerse en aquel momento para la población civil. Ya no lo voy a leer porque ayer fue leído, pero esa era la conducta que cada soldado debía de guardar. Vamos a ver los delitos que se le atribuyen a mi patrocinado. Se le atribuyen 2 delitos, el delito de genocidio y los delitos de deberes contra la humanidad. Yo he traído lo que la Corte Penal Internacional dice porque es lo más actual, es lo que está más de moda y ha sido más discutido en el contexto internacional. Pero luego dice en el artículo 376 y recabado de la Corte Penal Internacional, dice, tipifica y da las características que el autor haya dado muerte a una o más personas y que el autor haya tenido la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ahí está centrada la intención del genocidio. De esto ya se habló hasta la vastedad. En ningún momento hubo la intención de desaparecer por razón de religión, por razón de raza, por ser ixiles. Nunca existió eso. Por eso es que se afirma, en Guatemala no hubo genocidio. Tomemos en cuenta que en ese momento, en 1982, en la composición del ejército había una gran cantidad de soldados ixiles.
y más del 80% de su composición pertenecían a etnias. Así que el propio ejército no podía matarse a sí mismo, destruir a su propio ejército, destruir a sus propias bases, porque eran de alguna etnia de las que existen en Guatemala. Aquí en Guatemala no hubo genocidio, tal y como lo ha dicho la doctora Paz en sus libros que ya fueron mencionados, que en el Triángulo Ixil, en los municipios que puntualmente se especifican, no hubo genocidio. Ella lo ha repetido, lo ha dicho y lo ha dejado escrito. Ayer antier mencionaban acerca de la religión. Es que los religiosos, como uno era evangélico, entonces había que matar a los católicos. Esa es una gran falsedad. Esto no se trata de religiones. Lo que pasa es que los religiosos dejaron la teología de lado y empezaron a promulgar otra que se llama la teoría de la liberación. Y las iglesias y los centros de capacitación eclesiástica se convirtieron en centros de lavado de cabeza socialista. Eso fue lo que pasó. ¿O acaso ya se nos olvidó que habían banderas que decían eso? ¿Acaso, señor juez, no habían eslogan? ¿Cuáles eran los eslogans de aquella época? Se ha unido el fusil y el evangelio. Y si quiere cantamos un pedazo de canción, porque habían canciones, habían poemas hechos por la guerrilla. Ya se unió el fusil y el evangelio. Eso quería decir que la iglesia ya estaba. Creían en una revolución, ya no como la que dice el evangelio de Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Una revolución de amor, una revolución de aceptación al prójimo, como era la teología de la iglesia antes. No, ahora es una revolución armada. ¿Cómo va a ser eso que el rico está encima de nosotros? ¿Cómo va a ser eso que los ricos sean 2 o 3 y nosotros somos todos pobres? Ese era el adoctrinamiento. Igual que lo daban en un parque, también lo daban en la iglesia. Entonces no se trata de religiones. Por otro lado, no se quiso destruir jamás a un grupo étnico nacional ni de ninguna naturaleza. Miremos, por ejemplo, lo siguiente. Parece que hubiera un divorcio entre la realidad y el discurso del fiscal. Señor juez, ¿qué partido político ganó las últimas elecciones en el Triángulo Ixil? El PP. El PP ganó. ¿Por qué no ganó Rigoberta Monchú? ¿Por qué no ganó otro partido? No. Siguen queriendo al ejército. ¿Cómo va a ser eso? Que voten por un genocida, por un ejército genocida, pero a las horas de las elecciones, libre y popularmente, van a votar por un militar. ¿Sabe usted, señor juez, que hoy en día hay destacamentos militares aún en el Triángulo Ixil? Sí, y acaban de hacer solicitudes para que se incremente el personal del ejército por la delincuencia común actual. Pero ¿para qué están llamando al ejército otra vez? Y no es un ejército genocida, pues. Y no es un ejército que vino a matar y a destruir. Entonces, ¿para qué lo están llamando ahora? Eso son contradicciones. Hay una realidad y hay un discurso demagogo. Esa es lo que el juez debe de considerar. Los delitos de deberes contra la humanidad aparecen ahí. Tortura, violaciones, prostitución forzada, esterilización forzada, desaparición forzada, secuestro, asesinato y exterminio. La Corte Penal Internacional dice que estas, en alguna medida, componen lo que es el delito de deberes contra la humanidad. Yo me pregunto, ¿cuándo el general Rodríguez hizo alguna de estas acciones? ¿Cuándo? ¿En qué documento está que él forzó a un soldado, le dijo a un soldado que lo hiciera? ¿Cuándo tuvo que ver con torturas, con violaciones? Es absolutamente incierto. Es una exageración de aquí a la luna atribuirle este hecho al general Rodríguez Sánchez. Si la intención del ejército hubiera sido destruir al Triángulo Ixil y a la población del Triángulo Ixil, lo hubiera hecho. Lo hubieran destruido, hubiera acabado con ellos. Pero la intención nunca fue destruir al Triángulo Ixil. Nunca fue el genocidio, porque nunca se quiso matar a la gente. Y miremos ahora lo que dice el INE con relación a la estadística. En los primeros párrafos aparece como en Santa María Nevac, en Gaspar Chajul y en Juan Cotzal, aparece en 1981 18.138, 15.700 y 10.900. En el 94 disminuyó esa población. No, hubo un crecimiento poblacional. Más abajo, crecimiento poblacional Ixil, 44.000, 67.000 y 105.000. Creció al más del 50% y más del 60%. Esos otros dos son población en general. Ahí están los números, señor juez. Decreció. Si el ejército hubiera querido matar a los Ixiles, les lleva aviones, les lleva bombardeos, lleva ametralladoras y desaparece. Uno que otro hubiera quedado. Ahí la INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que en lugar de decrecer, el pueblo Ixil creció.
Y ahora vamos aterrizando en lo que es la persona de José Mauricio Rodríguez Sánchez. De él podemos decir que lo que fue en esa época fue director de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, antes conocido como G2 o D2. Era un director de inteligencia. ¿Y qué era el director de inteligencia? Y el director de inteligencia era técnico consultor, dependiente del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ese era el cargo, ese era el puesto. Y repito, ese cargo es sin línea de mando. Y lo vamos a ver ahora en el organigrama. Este es el organigrama que podemos presentar. Esa es la línea de mando. Mire, señor juez, ¿dónde se ubica el G2? ¿Quién está abajo de él? No hay nadie. Si lo que él tenía en su oficina eran oficinistas, era personal administrativo. El G2 no daba instrucciones, no tenía cadena de mando. Este es el organigrama del ejército. Ahora voy a leerle una certificación en relación a la cadena de mando. Dice este oficio del 18 de julio del 2012: tengo el agrado de dirigirme a usted para dar respuesta a su oficio sin número de fecha 31 de mayo del presente año. Y para el efecto me permito informarle que el cargo de D2 del Estado Mayor de la Defensa Nacional se constituye como ente asesor y en materia de inteligencia militar a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, no tiene cadena de mando. Y lo firma el ministro Ulises Noé Anzueto Girón. Yo voy a entregar, al terminar mi exposición, le voy a entregar este documento que tengo en mi poder. Pero vamos más adelante. No tenía cadena de mando. Vamos más adelante.